Capítulo 14. Espía del círculo. El tenente se desvaneció. Sawi observó a Gladryn durante el largo almuerzo, donde, aparte de algunas preguntas superficiales sobre Vis y lo superior que encontraba Noctia, Sawi fue ignorada. Los diversos eruditos y funcionarios presentes, 8 en total, parecían mucho más interesados en dirigir sus palabras al tenente, soltando alguna cháchara aleatoria para ganarse un gesto de aprobación, o lo mejor de todo, un comentario que calificara su idea de buena, su propuesta de inteligente, su iniciativa como lo mejor para los Nayan. Ver a Gladryn trabajar fuera de las trampas desesperadas y mortales en Motilan llevó a Sawi por un camino diferente al que había planeado. El encuentro sorpresivo con Quick lo había empujado a la misma parte de su mente, donde guardaba cualquier sentimiento persistente por Wax, su familia, su cultura. Un lugar para visitar solo cuando salían las estrellas, y Sawi era su única confidente. En cambio, Sawi pasó los pasos reflexionando sobre preguntas o ofensas y el agravio general que la había impregnado en los días desde que llegó a esta ciudad desolada. Le habían prometido aventura, no experimentos y palizas cortesía de Ami y Annalise. Le habían dicho que se mantuviera leal, que confiara en que Gladryn tenía grandes cosas reservadas para ella. Y hasta ahora lo más grande que Sawi había visto era la calidad de la cerveza. Al menos Noctia podía producir una buena cerveza. El espacio de reunión elegido por Gladryn funcionaba bien para amplificar su efecto. Agrupado a lo largo de las paredes y el suelo con diversos cachivaches de todas las islas, el lugar le recordaba a Sawi y a todos los que entraban exactamente dónde estaban, con el tenente de comercio. Con el escenario preparado, Gladryn lo usaba para enfrentar a sus invitados entre sí, empujándolos a mayores concesiones o a plataformas más arriesgadas, donde luego derribaba sus planes de manera pública, sin llegar a humillarlos, pero enseñando a los Nayan presentes cómo lograr objetivos a primera vista imposibles. No se limiten a asegurar el arroz de la próxima temporada de Rana, sino consigan también toda su mejor lana, sugirió Gladryn en una ocasión, provocando que su objetivo, un hombre sudoroso que llevaba demasiadas túnicas, balbuceara que tal petición sería demasiado cara. Solo si no encuentras lo que más valoran. ¿Y cómo se supone que voy a hacer eso? Una pregunta directa haría que me echaran de su ciudad entre risas. Pregunta a los capitanes de los asaltantes cuando vengan a nuestro puerto. Averigua qué buscan con sus naves y consíguelo. Compra todo lo que buscan, sus objetivos, y reténlo como rescate. Luego, cuando cedan, date la vuelta y exige una tarifa a esos mismos objetivos por nuestra protección. Todos ganan, pero sobre todo, nosotros. Gladryn mantuvo las manos juntas todo el tiempo, con piezas y jugadas moviéndose detrás de sus ojos. Asentimientos y murmullos de aprobación se esparcieron alrededor de la mesa, tras lo cual Gladryn se volvió hacia el siguiente y recibió un nuevo problema para destrozar. A través de todo esto, Sawi comió y escuchó, esperando su oportunidad, que no llegó hasta que el almuerzo concluyó y el tenente despidió a todos los demás de la sala. Hizo un gesto a Sawi para que se acercara, sentándose en una silla cercana. No hay razón para gritar a través de la mesa sin todas esas voces parloteantes, dijo Gladryn mientras Sawi se reubicaba. ¿No trabajan para usted?, preguntó Sawi. Si no le agradan, ¿por qué los mantiene? Por todo tipo de razones, la mayoría políticas. Gladryn se frotó las sienes. Todos son el hijo de alguien, la hija de un embajador. Favores sobre favores, suspiró. Sawi,
Lamento arrastrarte a este juego. Solo puedo imaginar cuánto más deliciosos deben parecer ahora los árboles de Vis. Son mejores que la caja de piedra en la que me ha metido. Una caja con una cama y una almohada es mucho mejor que algunas. Sawi optó por beber su agua en lugar de responder. El líquido frío aquí siempre la sorprendía, tan diferente de las gotas de lluvia tibia o el dulce jugo de coco que bebía en casa. ¿Cuál era mejor? Tal vez, a regañadientes, le daría esta, a Noctia. Los Nayan gobiernan Noctia, el círculo gobierna a los Nayan, y Fasle gobierna el círculo. Comenzó Gladring, su voz cayendo en un registro monótono de maestro. Fasle tiene 2 adeptos trabajando bajo él, con el resto de nosotros los tenentes un escalón por debajo. Es una jerarquía y una inmutable. Cualquier cosa que haga puede ser prohibida, destruida o cooptada por Fasle a su capricho. Si se entera, quieres decir. Gladring parpadeó una vez, luego curvó un labio. Así que no eres una novata. He estado trabajando contigo desde hace un tiempo. Entonces, sí, tienes razón. Cuando tenía pocos Scars y menos gente trabajando conmigo, Fasle tenía pocas posibilidades de descubrirlo. Poco en riesgo incluso si descubría que estaba jugando con las piedras preciosas. Todos los tenentes tienen sus propias incursiones. Gladring metió la mano en su túnica y sacó la piedra de ámbar. Amy dijo que esa era la fuente de la habilidad de Gladring para influir en una sala, un Scar Tamas. Sin embargo, nuestra aventura está creciendo demasiado. Estamos haciendo demasiados progresos. La gente se está dando cuenta. Esto nos deja con 2 opciones, Sawi. O puedo ir a Fasle y pedir su aprobación, cediendo así todo el control a él. Lo que Fasle haría con tal control, no estoy seguro, aunque está tan invertido en mantener el viejo orden, que dudo que sus acciones fueran útiles. Lo más probable es que los Scars fueran guardados, tú enviada a casa, y mi posición reemplazada por alguien más maleable. Lo matarían. Gladring se encogió de hombros, continuó girando la piedra de ámbar entre sus dedos. Es el movimiento correcto. Yo representaría una amenaza, especialmente si comenzáramos a hablar del potencial de los Scars como armas contra los demonios. Fasle odia todas las amenazas, particularmente aquellas que involucran a la gente común. ¿Por qué? Perder el poder es la pesadilla de cualquier déspota, Sawi. Fasle cree que la única forma en que será removido es si Noctia, todos los Nayan, se levantan contra él. Sawi negó con la cabeza, miró de nuevo su agua como si contuviera algún tipo de consuelo. Nada de lo que Gladring decía parecía una revelación. Nada la dejaba perpleja o en shock. En cambio, todo parecía sin sentido. ¿Por qué me está contando todo esto?, preguntó Sawi. Porque vas a ayudarme a destruir a Fasle de la manera que menos espera, respondió Gladring. Con tu ayuda, manipularemos a los más cercanos a él, destrozaremos su poder, y cuando el vacío quede expuesto, lo llenaré. Entonces nada nos impedirá usar los Scars para defender las islas. En Vis, solía decirle todo el tiempo a Wax, mi amigo, que se estaba volviendo loco. Sawi esperaba la mirada confusa y ceñuda de Gladring, y la obtuvo. Él divagaba, como usted, sobre alguna gran aventura. Pero cuando lo presionábamos, todo lo que tenía eran corazonadas. Tesoros, milagros, algo increíble si tan solo pudiéramos hacer todas estas cosas difíciles. Usted es igual. Los soñadores están verdaderamente malditos, replicó Gladring. Sin embargo, tengo algo que tu amigo no tenía. Poder real.
Del tipo que te enviará de vuelta a Vis en el momento en que rechaces mi petición. Una amenaza, pero probablemente no del tipo que Gladryn pensaba. Ser enviada de vuelta a Vis significaría más días soleados, no más celdas de piedra ni extrañas sesiones con Amy. Sawi tendría frutas frescas, comidas y amigos. Sus padres, sus hermanos. Un regreso a una vida bien vivida. Pero perdería la aventura. ¿Cuánto valía realmente eso? ¿Cuál es su plan? Preguntó Sawi. No podía hacer daño averiguarlo. La cámara del círculo se encontraba dentro de la enorme aguja central de Nayan. A los visitantes, entre los que se contaba Sawi, se les escoltaba a un área de observación elevada y se les recordaba varias veces que permanecieran en silencio. Cualquier comentario, grito o perturbación provocaría un destierro inmediato, o algo peor. La registraron y no encontraron dagas, dardos ni flechas. No cuestionaron ni se llevaron la piedra ámbar del collar que llevaba alrededor del cuello. Sawi comenzó a armar el plan más amplio de Gladryn, mientras él explicaba el más pequeño, empezando por el momento en que el Scar tocó su piel. La piedra ámbar hablaba de manera diferente a las elementales que ya había probado. Pero sus susurros no eran tan extraños, tan sorprendentes. Todas esas sesiones con Amy habían preparado a Sawi para el estallido en su mente. Las suaves preguntas que flotaban cada vez que miraba a alguien. Ahora Sawi se apoyaba en el borde del mirador, con linternas que rodeaban el espacio enviando su luz anaranjada hacia la mesa circular en el centro. Allí estaba sentado Fasle, adornado con joyas de oro sobre túnicas negras. Su pareja de adeptos, enmascarados de pies a cabeza con tela púrpura, ocupaban las sillas vecinas. Tanta ropa no podía ser cómoda, pero la pareja no se movía ni hacía un sonido mientras Fasle seguía con los asuntos ordinarios. Gladryn y los otros Tenets, al menos los que estaban en Noctia, llenaban la sala del círculo. Escuchaban mientras Fasle describía el aumento de los ataques de los demonios y las contramedidas de Nayan. Mientras proponía una nueva paz negociada entre Went y Rana, después de que el primero salvara a una flota perseguida de los demonios. Los rumores de Cance, mientras tanto, sugerían que la antigua reina no sentía afecto por su contraparte más joven y popular. «No podemos tener una fractura en esa isla, no ahora», dijo Fasle con voz de comadreja ronca. «Espero que este grupo use las presiones que tenga para sofocar sus luchas internas». El Scar de Tamas proporcionaba comentarios más interesantes. Sawi se centró primero en Fasle, provocando que el Scar se lanzara a un emocionado parloteo. Sawi no podía entender las palabras, pero las impresiones venían con ellas, muy parecidas a los impulsos agresivos del Scar de Foti o al deseo de saltar, de volar, de la piedra de Cance. Aquí los empujones venían con estados de ánimo, los estados de ánimo de Fasle. El aburrimiento se emparejaba con sus palabras, sin un destello de preocupación, mientras hablaba de la tregua, de las luchas internas de Kansi. Nada de esto merecía un verdadero interés por parte de Fasle, una preocupación real. «Ahora, el último punto de esta mañana», dijo Fasle, y dejó el papel, colocando las palmas de las manos sobre la dura mesa de madera. El Scar de Tamas zumbó con una vida diferente, haciendo que el corazón de Sawi se acelerara. Se dice que un señor de la guerra de Went ha reunido una gran fuerza y la ha enviado al abismo oscuro. Según nuestros amigos en esa isla, están intentando encontrar el origen de los demonios y detenerlos. Fasle frunció el ceño. Un objetivo noble, aunque insensato. Desperdiciar tantas vidas con una renovación en pleno apogeo es un terrible desastre. He pedido al embajador que dé la vuelta a este fiasco.
Os suplico a todos que intentéis lo mismo. Debemos apoyar la renovación, no estas cruzadas sin esperanza. Y ahí estaba, el Scar dando su consejo presuntuoso e ininteligible. Fasle era un cobarde. Haría cualquier cosa por mantener su poder. Mientras recorría con la mirada a los demás en la sala, Sagui descubrió, gracias al Scar, que esos sentimientos no eran compartidos. Otros tenets tenían el Scar revelando decepción en susurros murmurados. Incluso los guardias de servicio se sentían desanimados ante el anuncio de Fasli. Gladryn quería destruir a Fasle. Los que estaban en esta sala parecían dispuestos a verlo depuesto. Pero ¿cómo? ¿Cómo conseguir que estas personas actuaran según sus sentimientos? ¿Cómo convertir un silencio miserable en una rebelión activa? Al menos en eso, Sagui tenía una idea. Capítulo 15. Huesos viejos. Como hombre, Esbarde rara vez se encontraba volando. Simplemente no era algo que le ocurriera al bárbaro, con sus pesadas pieles, armaduras, hachas y porte ahuyentando cualquier contacto por temor a perder la vida o algún miembro. Sin embargo, cuando la forma ágil y esbelta de Olgata se estrelló contra el costado de Esbarde y los llevó a ambos más allá de la masa de rubí atacante, Esbarde perdonó a la exploradora de inmediato y se dispuso a ponerse de pie, nuevamente, en el polvoriento suelo de la cueva. El salto de Olgata los envió contra la pared curvada de la caverna, opuesta al lago y a la mayor parte de la acción. Mientras su presa roja no tanto se giraba como extendía su ondulante y brillante ser hacia ellos, la escaramuza de Kibi tomó un giro más interesante. La ferrita, liberada por la carga bramadora de Esbarde, usó su velocidad para danzar alrededor de la criatura, lanzándose y mordiendo con ferocidad aleatoria. Rubíes triturados goteaban de los labios de Kibi como sangre congelada. Esbarde no tuvo tiempo de asimilar más que eso, ya que tenía hachas que blandir y un demonio que combatir. Con Olgata alejándose velozmente a la derecha de Esbarde, subiendo por el túnel, al parecer a 4 patas, el propio Esbarde acaparó toda la atención del demonio. Le lanzó una maldición digna y golpeó sus hachas contra la masa de rubí que se acercaba. Con casi la mitad de su tamaño, el demonio se abalanzó directamente hacia el estómago de Esbarde. O, al menos, lo intentó hasta que se encontró con las hojas gemelas de Esbarde. Cada hacha, afilada por la artesanía de la piedra Went, se hundió en los rubíes con un choque chispeante. Los dedos de Esbarde se entumecieron por el golpe vibrante, mientras que los fragmentos rojos atraparon la luz de las antorchas, convirtiéndose en nieve carmesí brillante. El demonio detuvo su avance, como si se sorprendiera de encontrar alguna resistencia. Una oportunidad que Esbarde no dejó escapar. Dio un paso a la izquierda, rodeando de vuelta el túnel con un ojo puesto en Olgata, quien había abandonado su huida y ahora, en cambio, tenía su cincel demarcado y martillo en mano. El demonio se recuperó de su lapso, girando su masa abultada para seguir a Esbarde, exponiendo su espalda, o frente. Realmente tenía alguna de las dos para que Olgata atacara. Blandiendo sus hachas, arrancando pedazos con cada golpe, Esbarde vio a la exploradora hacer su movimiento. Vio también una forma diferente siguiendo a la exploradora, una que tardó un momento en reconocer por la mera rareza de su presencia. Maena, con la ropa empapada goteando, entrando en la batalla con su sable desenvainado. Seguía el paso de Olgata, viniendo detrás de la exploradora. La luz de las antorchas desde atrás las proyectaba a ambas como sombras negras, salvo por el sable.
El demonio de rubí robó la atención de Esbarde, atacando bajo hacia los pies del hombre. El ataque llegó lento, y Esbarde optó por saltar, un medio salto que lo llevó sobre el demonio para aterrizar en su masa brillante. La piel de Gema resultó ser un aterrizaje resbaladizo. El salto una mala elección que hizo que los pies de Esbarde se deslizaran y cayera pesadamente sobre la espalda del demonio. Ambas hachas se le escaparon de las manos golpeadas contra la piel dura y lisa. ¡Rápido!, gritó Esbarde, el grito tan comprimido como sus pulmones. El movimiento le dio a Olgata su oportunidad, y la exploradora hundió profundamente el cincel, golpeándolo casi en el mismo movimiento con su martillo. Volaron pedazos, y Esbarde sintió al monstruo estremecerse. Quería rugir en victoria, solo que allí, de nuevo, estaba Maena acechando tras Olgata. La exploradora tenía su martillo levantado para un segundo golpe, lo que sería el último ataque mientras el demonio invertía sus apéndices oscilantes, y detrás de ella la capitana rana se cernía. Tan cerca, a un par de zancadas de distancia, Esbarde vio un brillo peligroso en los ojos de Maena, un reflejo de las escamas del demonio que proyectaba tanto a la exploradora como a su seguidora en un rojo atardecer. El sable se dirigía hacia el vientre de Olgata, comenzando a avanzar. «Maena», gruñó Esbarde, solo para que Olgata interrumpiera su intento con el cincel en el último momento. El sable pasó rozando el lado derecho de la exploradora, golpeando un apéndice de rubí que Esbarde no podía ver, solo oír. Maena agitó el sable de un lado a otro, balanceándolo con suficiente fuerza como para hacer saltar chispas por toda la caverna. Su sable soportó la peor parte, la hoja astillándose y rompiéndose hasta que, mientras Esbarde se empujaba fuera del demonio y caía a un lado, todo lo que le quedaba a la capitana rana era un fragmento de metal dentado. Ese fragmento se convirtió en un arma cuestionable contra el demonio, su corto alcance fallando mientras el demonio presionaba a Maena hacia atrás. Un resbalón, un golpe mal dado, y la capitana sería devorada. «Por aquí», dijo Olgata con una calma mortal en su voz. «No nos alcanzarán en el agua». «¿Cómo puedes saberlo?», preguntó Esbarde, levantándose nuevamente del duro suelo, dirigiéndose hacia la piscina. Kibi resopló, su acuerdo dándole confianza a Esbarde a pesar del silencio de la exploradora. La ferrita, cuyo propio duelo aparentemente había terminado en empate, pasó velozmente junto a Esbarde y saltó a la piscina. Nada ligera como una pluma, Kibi comenzó a hundirse, un proceso que solo se detuvo cuando sus rápidas paladas y su impulso la llevaron a la pared derecha, donde la ferrita escaló el lado y se refugió en el techo. Esbarde la siguió, uniéndose a Olgata y poco después a Maena en el borde de la piscina y más allá. La exploradora nadaba, instándolos a todos a ir más profundo. Esbarde y Maena obedecieron, abrazando una vez más el frío. A través de todo esto, mientras Esbarde maldecía como una tormenta, Maena solo reía, agitando los restos de su sable como si fuera algún trofeo hilarante. «No lo intentarán», afirmó Olgata cuando Esbarde la alcanzó cerca del centro de la piscina. «Mira». En efecto, los demonios aceptaron el desafío de Olgata y huyeron de él. Ambos se transformaron hasta el borde de la piscina, tocando el agua y las plantas ondulantes antes de llegar a una decisión compartida de marcharse. Sin emitir sonido alguno, sin ninguna forma de comunicación que Esbarde pudiera ver, ambos monstruos desfigurados modificaron sus formas gelatinosas y brillantes y se desplazaron por el túnel hacia la superficie y, eventualmente, hacia el ejército de Hochi. «Tendremos que advertirles», dijo Olgata cuando los dos demonios se fueron.
Estarán bien, rebatió Maena, arrojando finalmente su espada inútil al agua. Con unos cuantos martillazos más, en lugar de demonios, tendrán una fortuna en rubíes. Maena giró y salpicó a Olgata, ganándose una mirada fulminante de la capitana Rana. Además, ¿cómo vas a advertirles? ¿Corriendo todo el camino de vuelta? ¿Dejando que Esbarde siga sin ti? Yo estaría bien, comenzó Esbarde, pero Maena lo salpicó. No estoy hablando contigo, dijo Maena lanzándole a Esbarde una sonrisa salvaje. Olgata, te hice una pregunta. ¿Cómo? ¿Cuál es tu plan, exploradora? No puedes salir de esta con un placaje. Olgata, empapada, no respondió. En su lugar nadó pasando junto a Maena y salió de la piscina. Levantó la antorcha mientras Esbarde y Maena se unían a ella. Como dice la capitana, murmuró Olgata mientras el trío se ponía de pie, con Kibi aferrada al techo de la cueva sobre sus cabezas. Estarán bien, vámonos. Uno pensaría que vagar por cuevas se volvería aburrido. Sin embargo, la roca ofrecía infinitas permutaciones. Cuanto más se adentraba Esbarde, más variaciones encontraba, desde dientes lisos colgantes hasta charcos que parecían surgir de la nada, acunados en piedra acogedora. El sinuoso camino subía y bajaba, serpenteaba de izquierda a derecha, se ramificaba y terminaba en callejones sin salida, obligándolos a retroceder o a apretujarse. Estos últimos disminuían ahora, en parte porque tenían un rastro claro que seguir. Las escamas de rubí no eran solo piel dura, se desprendían en abundancia mientras las ondulantes masas migraban por los túneles. Cada pocos pasos encontraban algunas motas rojas que captaban la luz de la antorcha en un destello, guiándolos. Nadie necesitaba preguntar por qué debían seguir a los demonios. Los monstruos venían del mismo lugar al que Esbarde quería llegar. Donde sea que estos monstruos emergieran, allí estaba la puerta que Esbarde necesitaba cerrar. Con sus manos, sus hachas o su vida, si fuera necesario. Los demás debían sentir lo mismo, ya que nadie objetó ni sugirió otro camino. El camino de Rubí, como bromeó Maena una hora después de reanudar la marcha, se ensanchó hasta otra caverna, esta con un aspecto diferente a los espacios más naturales que habían encontrado antes. Excavada, señaló Olgata, y Esbarde solo pudo estar de acuerdo. Las paredes aquí no mostraban el efecto suavizante del agua, sino que tenían un corte más recto, con la piedra subyacente expuesta por un martillo, un pico o algo más grande. El suelo se mantenía liso, con pocas rocas sueltas, como si alguien lo hubiera barrido. En el lado opuesto, varios túneles grandes se ramificaban hacia abajo, con uno más casi directamente a la derecha de Esbarde y manteniéndose nivelado. Esparcidos por el techo y en nichos tallados a lo largo de las paredes, había grupos de musgo brillante. Su luz biológica emitía un azul cerúleo por toda la sala, lo suficientemente brillante como para proyectar sombras donde quiera que hubiera algo. Esas sombras se derramaban por todas partes porque la cámara estaba lejos de estar vacía. Kibi resopló una advertencia, y Esbarde desenvainó sus hachas mientras miraban alrededor. Olgata incluso retrocedió un paso, dejando que Maena tomara su lugar junto al Foti. La razón: cuerpos, muchos. Las formas inmóviles y andrajosas. Esbarde podía decir, incluso con la tenue luz, que este no era un ejército bien equipado enfrentando la derrota. Yacían quietas en todas las posiciones, mostrando las rígidas secuelas de una mala batalla. Entre ellos, como si fueran favores esparcidos para los muertos, había montones de rubíes, trozos yaciendo en grupos antinaturales, inertes. Supongo que ya sabemos qué les pasó a las otras babosas,
murmuró Maena, pasando junto a Sbarde y dirigiéndose hacia el primer cuerpo. «Mira a este tipo. Le han destrozado todo el pecho. Con Kibi, manteniéndose en su escalada por el techo, una posición ideal para una emboscada, Sbarde se unió a Maena en la macabra inspección. La capitana Rana tenía razón. El hombre, claramente un hombre, había sufrido un golpe mortal. Aún así, mientras Sbarde miraba de cerca, tratando de encontrar armas o alguna pista más allá de los harapos descoloridos sobre la procedencia del hombre, notó otras peculiaridades. Recibió un golpe, pero parece que nunca lo sintió, dijo Sbarde, señalando con un hacha la cabeza del hombre. Iluminado por el inquietante azul, los ojos cerrados del hombre y su boca recta y cerrada sugerían un sueño tranquilo más que una muerte súbita y dolorosa. O eso, o es el muerto más apacible que he visto jamás. Maena se arrodilló junto al cuerpo. Pasó una mano por la pierna cubierta por el pantalón del hombre, trazando lo que parecía un corte terrible. Aquí solo hay hueso debajo. Un corte así también debería haberlo matado. Maena frunció el ceño. Golpeó 2 veces la pierna del hombre muerto. Lo que pasa es que no recuerdo que esas babosas tuvieran espadas. Olgata, detrás de la pareja, y aún de pie en la entrada, silbó. «Este no es un lugar normal. Usen la nariz. Tantos cuerpos deberían apestar a muerte. Debería haber gusanos en cada uno, incluso aquí abajo». «Odio decirlo», dijo Maena poniéndose de pie. «Pero creo que la exploradora tiene razón. Pero si esta gente lleva mucho tiempo muerta, entonces ¿quién acabó con las babosas?» Sbarde examinó 2 cuerpos más y encontró la misma evidencia. Múltiples heridas que deberían haber derribado a una persona. Ninguna consecuencia probable de luchar contra las babosas. Además, abundaban las armas en el suelo, muchas afiladas y bien cuidadas. No sugerían que hubieran estado mucho tiempo en la oscuridad sin dueños. Preguntas sobre preguntas, y finalmente respondidas de la manera que Sbarde más odiaba. El resoplido de Kibi los alertó, una ráfaga urgente que hizo que Sbarde preparara sus hachas. La risa de Maena, desesperada y confundida, siguió. Olgata, todavía en la entrada del túnel, maldijo y retrocedió un paso. Debería haber corrido, porque los malditos muertos se estaban levantando a su alrededor, y si las babosas eran una pista, estos huesos no serían amistosos. Capítulo 16. Noche de fiesta. Antes de Noctia, Wax se habría preparado para una noche salvaje y elegante en alguna finca. No es que supiera entonces lo que era una finca, de la misma manera que lo habría hecho para un festín alrededor de una hoguera quitalle, sin preocupación alguna. Eujo deshizo rápidamente esos sueños en la ciudad anillada, llevando a Wax, Bliss y Quick directamente a conseguir ropa más adecuada para el tipo de civilización que una reina esperaba disfrutar. Esas telas más finas, en opinión de Wax, solían ser suaves aunque delgadas, frescas pero un fastidio para mantenerlas limpias y bonitas. Mucho mejor usar un tejido y no preocuparse por lo que le pasara, porque podrías hacer otro con algunas lianas al azar al día siguiente. Sin embargo, ahora veía la utilidad de esos preparativos, mientras su cuarteto caminaba por la ciudad hacia la finca en la noche. Torni había regresado pavoneándose con la invitación conseguida, ofreciendo a Wax y Eullo algo más que quedarse en el barco durante la velada. Dew declaró que él y los marineros podían tomarse un descanso de entretener, pasar el tiempo limpiando el barco y preparando alforjas para el viaje por tierra hacia donde estuvieran las cicatrices Went. Eujo tomó la señal por lo que era
y llevó a todo el grupo a sus habitaciones, exigiendo ropa elegante, y salieron ataviados con cálidas pieles y finos atuendos debajo. De pie cerca de la rampa del muelle, Wax resistió el impulso de reírse de su hermana con un vestido de verdad. Ella parecía bastante incómoda, retorciéndose bajo el abrigo que Eullo eligió para ella, tirando de la tela sedosa como si fuera savia pegajosa de árbol. Torni no estaba mucho mejor, aunque si la bandida pensaba que nadie había notado las herramientas que había escondido bajo su abrigo demasiado grande, Wax tendría que decepcionarla. Sin embargo, Eullo no dijo una palabra, y tampoco lo hicieron los guardias fuera de la finca cuando llegaron, así que quizás los secretos de Torni seguirían siéndolo. Una vez que estemos dentro, dijo Eullo mientras atravesaban la puerta con la cabeza alta y rostros confiados según las instrucciones de la reina, nos separaremos, excepto Bliss. Quédate con Torni, para que puedas, ¿eh? Lo entiendo. Ella sabe cuidarse sola, dijo Torni, mientras Wax se preparaba para decir las mismas palabras, dejándolas caer en una mirada de aprecio hacia la bandida. Bien, dijo Eullo mientras continuaban por un amplio camino empedrado, cuyos arbustos bordeados estaban cubiertos de hermosa nieve paleada. Antorchas parpadeantes iluminaban el camino, sus llamas reflejándose en el suelo blanco. El objetivo es que busquemos dos cosas aquí. 1. ¿Dónde están ubicadas las cicatrices Wend y cualquier consejo sobre cómo encontrarlas? 2. Suministros, carros para viajar. ¿No puedes simplemente comprar todo eso, mi reina?, preguntó Torni. Después de todo lo que he tenido que renunciar por ustedes tres, no puedo. Wax sonrió. Las dos tenían su intercambio de pullas en plena forma. Bueno, desde el carruaje en rana. Sin embargo, los filos por debajo se habían suavizado. Una vez que Torni se dio cuenta de que Eullo no siempre había sido de la realeza, que no siempre había tenido las cosas buenas de la vida servidas en bandeja, las puñaladas dejaron de ser tan directas. La finca brillaba en la noche temprana como su propio paseo. Elevándose contra la roca, el edificio amarillo resplandecía con sus múltiples antorchas, cantaba con la suave música que surgía del interior y burbujeaba con el ritmo de las conversaciones. En los diversos balcones, Wax distinguió a personas mezclándose sin abrigos a pesar del frío. El humo se elevaba tanto de las copas como de las bocas, mientras que los cuerpos parecían estar en constante movimiento, como si mantener una conversación por más de un momento o dos fuera de mal gusto. Una amplia columnata que sostenía una losa de piedra marcaba la entrada de la finca, y su llegada causó una ondulación entre los invitados que estaban allí. Los saludos resonaron, liderados de manera más estruendosa por una tal Denia Sedred, su anfitriona que se presentó como tal en una amplia y arrolladora zancada hacia ellos. Piedras preciosas, no cicatrices, pero similares en su brillo, brillaban por todo su cuerpo, aparentemente constituyendo todo su atuendo, sin necesidad de abrigo. Ante un chasquido de lengua de Eullo, Wax cerró la boca, justo a tiempo para que Denia les pasara un brazo por los hombros, primero a él y luego a Euljo. «Y aquí están nuestros invitados de honor de esta noche», anunció Denia, mirando hacia la finca y la multitud reunida, la mayoría de los cuales ya parecían sonrojados por las bebidas blanco-azuladas en sus copas. Renovaciones, y dos de ellas, Cance y Vis, ya de por sí bastante raros, y más aún en invierno, están aquí. Por favor, denles la bienvenida y disfruten. Se elevó un vítore poco entusiasta, y muchos de los invitados volvieron a sus conversaciones,
picoteando los bocadillos de las bandejas de pie. Denia les dio una última palmada en la espalda a Wax y Eullo antes de girar hacia el interior, como si tal saludo hubiera sido suficiente para despejar el camino hacia la diversión. —¿Qué fue eso? —preguntó Torni desde atrás. —Un comienzo —respondió Eujo—. Sepárense, encuentren conversación, consigan apoyo. Ya saben el trabajo. —Claro que sí, Alteza. Antes de que Eujo hubiera terminado de poner los ojos en blanco, Torni, con Bliss pisándole los talones, desapareció dentro de la finca. —¿Te sientes cómodo? —preguntó Eullo a Wax, que había estado examinando el panorama de la fiesta. —¿Listo para otra de estas? ¿Vestido así? Wax miró su ridículo abrigo. —Eujo, observa cómo trabajo. Ante su mirada escéptica, Wax se marchó. Primero cogió una bebida del puesto más cercano. Un sorbo confirmó el dulce vino de hielo, no muy diferente del melocotón de bis. Sosteniendo la copa, Wax se dirigió a un grupo a la derecha, un trío rodeado de varias pipas cuya producción se elevaba en círculos sobre sus cabezas. Un truco simple, uno que había aprendido con hojas mucho más viciosas en casa. Con una pregunta y una demostración, Wax se metió en su círculo, riendo y desafiando a los demás a igualar sus anillos de humo. El inevitable fracaso se convirtió en curiosidad y luego en historias, tanto de Wax como de los invitados por turnos, mientras Wax se aseguraba de interrumpir sus propias exhalaciones con preguntas. Se enteró de los gigantes de fuego que incendiaban la ciudad, del señor de la guerra Hochi y su búsqueda de la mismísima fuente de los demonios, de la academia y sus métodos cada vez más secretos en estos días, de cómo parecía haber más Nayan en la ciudad que antes, aunque por supuesto el invierno ralentizaba todo eso. Un Tenet, en particular, acababa de fugarse con un investigador de gran valía y cajas de inventos. Todo bajo el pretexto, dijo uno de los fumadores, de que la necesitaban para algún proyecto masivo. Eso fue hace semanas, y no hemos sabido nada desde entonces. El hombre dio un largo trago, mientras Wax exhalaba otros 3 anillos de humo en el cielo despejado. Como si Noctia tuviera el derecho de llevarse a nuestros mejores cuando les plazca. ¿Pero acaso no lo tienen?, preguntó otro, una persona tan cubierta de pieles que Wax no podía decir si era hombre, mujer o Hanoko. Sin ellos, seríamos comida para los demonios. Ah, ¿sí? ¿Dónde estaban la última vez, entonces? Probablemente evitando que otro grupo desembarcara en nuestras costas. Los dos siguieron discutiendo, mientras Wax se escabullía hacia el interior, agarrando algunas carnes y quesos deliciosos que no pudo identificar. La grandeza de la finca continuaba más allá de la puerta, con chimeneas crepitantes entre los salones, escaleras que se curvaban por los lados y una banda de 3 músicos tocando flautas plateadas y tambores en el centro. Los juerguistas deambulaban en grupos amorfos, todos moviéndose como si la música, suave y lenta, exigiera un movimiento continuo. Wax no pudo localizar a Bliss y Torni, pero Eujo mantenía su corte justo cerca de la música, con media docena de personas acribillando a la reina a preguntas. Ella lo vio, y Wax levantó su propia copa, un brindis que ella correspondió. Una segunda ronda de bebidas y conversaciones informó a Wax sobre los Scars, su ubicación en medio de una gigantesca veta de oro al norte, una protegida de la minería por, sí, los Nahan, para consternación de otro hombre de Wend. Las riquezas que están guardando allí podrían salvar nuestra isla, se quejó el hombre ante sus compañeros que asentían. ¿De qué? Wax no estaba seguro,
Pero nunca hay que presionar a alguien en una fiesta sobre sus puntos de vista. No vale la pena. Sí lanzó una pregunta al aire, preguntando sobre carros, transporte, cualquier arreglo necesario para hacer el viaje, y recibió solo una risa como respuesta. Si no has traído el tuyo propio, estás en un aprieto, dijo el mismo hombre. Yoshi se llevó todo lo que tenía esta ciudad para su escapada. Será a pie o una larga espera. ¿Y cuánto tardará eso? ¿La caminata? ¿Una semana? Más o menos, dependiendo del frío y cuánto puedas aguantar, dijo el hombre. Wend no es un lugar pequeño, y se dice que hay demonios en las llanuras ahora, con Yoshi llevándose a todos nuestros soldados. Mejor mantengan la cabeza fría durante el viaje. Las horas pasaron volando, las bebidas se acabaron, y la banda parecía no detenerse nunca. Wax intercambió historias por promesas, eventualmente ganando concesiones de varios adinerados de Wend para pedir prestadas más pieles, un par de animales de carga peludos, e incluso 2 botellas de licor fuerte, cuyo dueño insistía en que necesitarían para sobrevivir al frío. Todo eso, y aún así se encontró solo en un balcón, mirando la desolada ciudad, saboreando una bebida de una nueva ronda, una cálida y deliciosa. «Parece que te estás divirtiendo», dijo Eujo, la bebida impidiendo que Wax se sobresaltara. «Tus historias se están difundiendo allá abajo, más que las mías». La reina se unió a él en la barandilla. Su figura de alguna manera no era una mezcla de frío y sudor como la del propio Wax. Brillaba igual que lo había hecho desde el momento en que habían dejado el barco, completamente en su elemento en todos los sentidos. «No pensé que fuera una competencia», respondió Wax. «Es solo porque te estás conteniendo, sin embargo». «¿Conteniéndome?» «Claro. Escuché algo de lo que dijiste allá abajo. No les estás contando las historias reales». Eujo miró su copa. Luego dirigió su mirada hacia la ciudad. «¿Te refieres a que vine de allá abajo?» «Peor, si lo estoy imaginando bien. Canse no es todo diamantes en el cielo y volar por los aires, no. Vis tampoco es todo frutas y flores». Wax se acercó y chocó su copa con la de Euyo. «Mientras no olvidemos eso, creo que estaremos bien. Al menos tu hogar no está intentando asesinarte». Eujo sonrió mientras hablaba. «Apuesto a que está tan enojada. No podrá tocarte una vez que seas la égida. Solo un par de scars más y lo lograrás. Un asentimiento. Silencio. Alguien más podría llegar primero, sin embargo», ofreció Wax a la noche. «Salvarnos a ambos de ese trono de piedra». Eujo lanzó una mirada hacia Wax. «¿Qué harías entonces? ¿Volver a casa?» «No voy a pensar en eso hasta que suceda. No es mi estilo. Vivir el momento, ¿sabes?» Wax esbozó una sonrisa arrogante, fácil de encontrar con el vino. Eujo la igualó, riendo. «Supongo que, con vidas como las nuestras, sería un error hacer cualquier otra cosa». Un sonido rebotó desde abajo, un tintineo ligero, como una de las muchas campanillas de viento en la ciudad. Tanto Eujo como Wax se volvieron, se inclinaron sobre la barandilla para echar un vistazo, y Wax encontró su mano aterrizando sobre la de Euyo. Ninguno de los dos llevaba guantes por temor a derramar las bebidas, y el contacto, justo en ese momento, se sintió diferente a todas las veces que habían corrido, luchado, nadado o buscado juntos. Wax sintió su textura, su vida en ese agarre momentáneo, y en la mirada que siguió, Eujo por una vez incierta, vulnerable, real, al menos hasta que siguieron gritos, gritos enojados, denunciando a un ladrón.
Capítulo 17. La única opción. De todas las veces que había sentido la arena entre los dedos de los pies, Quick nunca había disfrutado de los granos cosquilleantes detrás de los barrotes grises y oxidados, el estruendo de las olas a su izquierda, más allá de los arcos de roca negra que bordeaban las numerosas cuevas costeras de Noctia, proporcionaba un fondo resonante, su furia sinónimo de la suya propia. Sin embargo, Quick reservaba la ira para sus dedos, exprimiendo la arena y vertiéndola en pequeños montones, tal como lo había estado haciendo durante horas. Con la última mirada de disculpa de Sawi, los guardias de Amy y Gladring habían agarrado a Quick y lo habían arrastrado, depositándolo aquí abajo en la jaula de arena. Luchar, como señaló Amy, sería inútil. Los guardias tenían cuchillas, al igual que Amy, y Quick no era lo suficientemente importante para los Nayan como para que se notara si desaparecía. Mejor, según sugirió Amy, esperar y ver. La oportunidad, la posibilidad, todo favorecía a los vivos. Hasta ahora, esperar y ver no le había traído a Quick nada más que frustración. La jaula cerrada demostró ser lo suficientemente resistente como para resistir sus intentos de abrirla, y Quick probó cada barra. Cavar debajo de la barrera, Amy no había dejado un guardia, solo una vaga observación de que lo vería más tarde. Reveló que la arena a esta profundidad era una cubierta superficial, y a menos que Quick pudiera aplanarse como una hoja de la jungla, no podría escurrirse entre la roca dura y los barrotes de metal. La jaula también llegaba hasta el techo de la cueva, impidiendo que cualquier escalador hábil escapara. En otras palabras, Quick estaba atrapado y apestaba. Mientras amasaba la arena, otros pensamientos hacían incursiones atrevidas en su creciente rabia. En primer lugar, ¿por qué Sawi lo había dejado allí en la escalera? Podría haber inventado cualquier excusa, negociado la inocencia de Quick. Que Quick no fuera inocente realmente no importaba. La lealtad contaba más. Pero ella simplemente siguió adelante. Como si Quick fuera un antiguo amigo, ahora una vergüenza. Claro, Vis tenía círculos sociales. Las amistades cambiaban con el tiempo. Pero esas tenían razones. Esto parecía tan repentino, tan aleatorio, tan devastador. Segundo, ¿qué era este lugar siquiera? Masayo y su tercera mano no le habían dado a Quick muchas pistas cuando lo asignaron a esta misión en particular. Pero si el resultado era un probable viaje a una prisión junto al mar, Quick tenía que creer que ella le habría dado una advertencia. Después de todo, él era un nuevo Nayan, un recluta en sus rotaciones de entrenamiento. Esta no podía ser la forma habitual en que se hacían las cosas. Entonces, ¿cuál era la respuesta? ¿Por qué un precepto comercial construiría una jaula aquí abajo en la arena, aparentemente patrullada por una antigua guardiana combativa? Y tercero, quizás lo más apremiante a medida que el día llegaba a su fin, ¿qué comería? Había pequeños cangrejos e insectos arrastrándose por la arena, aunque no tantos llegaban tan lejos del agua. Quick podría haber intentado atrapar una de las gaviotas, aunque la perspectiva de comer una sin fuego le revolvía el estómago. Al menos, le habían dejado agua fresca en un odre. Su única concesión. ¿Estás disfrutando de tu nuevo hogar?, preguntó Amy, avanzando desde el túnel como una reina guerrera. Llevaba una antorcha. La usó para encender otros 2 candelabros atornillados a las paredes de roca. Una necesidad dada la luz menguante. Quick luchó contra un respingo cuando el brillo más intenso encontró el rostro de Amy, su cuarto inferior cubierto de placas. Admito que carece de comodidades, pero te diré ahora que lo que tenemos arriba no es mucho mejor. Después de apartar la mirada del rostro de Amy,
Examinó su equipo. Tenía una espada, de emisión estándar Nayan, según su suposición, aunque la empuñadura parecía más grande que la mayoría, y en su espalda, lo que parecía un tronco grueso. La guardiana leyó sus ojos, bajó el hombro y dejó caer el tronco en la tierra. Cuando se enderezó, Amy tenía una sonrisa que hizo que la sangre de Quick se helara más que cualquier mirada fulminante que hubiera visto jamás. «Al menos es suave», dijo Quick. «Qué suave, la arena». Amy sacó la llave de la jaula de un anillo atado a su cintura, la insertó en el gran candado de latón y giró los mecanismos. «Pensaría que estarías acostumbrado a eso en Vis. Arena más agradable que la de Noctia, si recuerdo bien». «Así es». La puerta de la jaula se abrió de golpe. Quick se puso de pie, se inclinó hacia adelante y se lanzó en una carrera hacia la abertura. Dio 2 zancadas antes de que Amy sacara la hoja, apuntando justo donde Quick se empalaría. El cazador intentó detenerse. Se lanzó hacia la derecha para golpear los barrotes de la jaula en su lugar. Nunca había visto a nadie desenvainar una espada tan rápido. Aunque, de nuevo, en Vis casi nadie usaba espadas. Quizás Quick tendría que actualizar sus expectativas. «Ahora entiendo que estés molesto», dijo Amy, dejando la espada fuera, aunque bajó su punta. Una potencial apertura que Quick ya no se preocupaba por explotar. La muerte a sus manos llegaría demasiado fácil sin su propia arma. «Yo también estaría enojada. Lo estuve, no hace mucho tiempo, cuando me encontré casi en tu posición». Golpeó la hoja contra los barrotes. El sonido metálico se perdió entre las olas. Entonces decidí hacer algo útil. ¿Cómo qué? Quick se movió para enfrentar a Amy de frente. Se sacudió la arena de las piernas. Al menos le habían dejado su túnica, aunque la arena se quedaba atrapada en el lino y lo hacía rasposo. ¿Darle a Gladryn lo que quiere? Salvar el mundo, Quick. Salvar el mundo. El plan de Amy para salvar el mundo parecía comenzar con golpear a Quick hasta dejarlo inconsciente. Le dio el tronco, un gesto amable que pronto se reveló como una trampa. La madera tenía peso. Sin duda podría causar algún daño, pero Quick no era de Motilan. No tenía experiencia tratando de pelear contra alguien con un palo grande. Comparado con sus guanteletes, usar el garrote se sentía como si hubiera bebido demasiado vino de melocotón. Peor aún, Amy dejó claro que su duelo no estaba destinado a ser una pelea justa. Con su espada, hizo que Quick retrocediera cerca del fondo rocoso de la jaula. Entró, cerró la puerta, sin cerrarla con llave, detrás de ella. Sostuvo la espada con ambas manos ahora, girándola para que Quick pudiera entender justo por qué su empuñadura tenía un tamaño extra. «Voy a decirte algo ahora que significará tu vida si alguna vez se divulga», dijo Amy, su tono sugiriendo cuán improbable sería eso. «Esta hoja y ese tronco tienen scars incrustados. Esos scars, bien utilizados, pueden marcar la diferencia entre derrotar a los demonios o morir ante ellos». Amy levantó la mirada de su espada y asintió hacia el tronco. «¿Puedes oírlo?» Quick intentó fingir sorpresa, pero fracasó. Por supuesto que había escuchado el susurro del scar tan pronto como sus manos tocaron el tronco. Diferente del scar de Vis que había sostenido antes, un rumor más grueso y lento, pero que tocaba su mente de manera similar. Este, en lugar de encontrar los arañazos y llagas de Quick, parecía concentrarse en su postura, su movimiento, su peso y su fuerza. Cuando Quick se inclinaba hacia atrás o levantaba el tronco, el scar se emocionaba, pareciendo suplicarle a Quick que lo liberara con el movimiento. Hasta ahora Quick había ignorado la gema.
Había esperado que Amy no supiera lo que había hecho. «Oh», dijo Amy lentamente cuando Quick no dio una respuesta clara. «No eres nuevo en este juego». «Lo suficientemente nuevo», espetó Quick rápidamente. «Solo... para. No eres un mentiroso lo suficientemente hábil como para hacerlo interesante. Es bueno que sepas cómo se siente un Scar». Amy dio un paso más dentro de la jaula. Ahora los separaban 5 largas zancadas. «Podemos saltarnos los primeros pasos. Ir directo al grano». «¿Al grano?» «Defiéndete, Bis. Usa el Scar». Por fin, algo que Quick entendía. Cuando Amy se lanzó a la carga, sus pies con botas deslizándose en la arena, Quick dejó caer el tronco en un amplio movimiento. Lo suficientemente lento como para que la velocidad de Amy debiera haberla llevado directamente al camino del tronco. Un golpe demoledor. El Scar zumbó, emocionado, pidiendo su oportunidad. Quick se lo negó. Cuando Wax había cedido al Scar de Foti con aquel demonio rana, todo había estallado en llamas. ¿Quién sabía qué podría pasar ahora? Si no necesitaba usar el Scar, ¿por qué molestarse? La guardiana no llegó a tiempo. En realidad, no llegó en absoluto. En su segundo paso, justo cuando su impulso debería haberla llevado a una perdición segura, Amy pateó, saltó, con una armadura y equipo demasiado pesados. En lugar de caer hacia adelante en una caída inútil, Amy se elevó, evitando el golpe de Quick y casi al propio Quick. Alguien que nunca hubiera visto un Scar antes, que no entendiera sus posibilidades, podría haber muerto allí mismo. Quick captó lo imposible y reaccionó, hundiéndose en su balanceo y convirtiendo el golpe cruzado en un torbellino completo. El tronco pasó rozando el lado izquierdo de Quick, mientras Amy aterrizaba justo detrás del cazador, dejando que el peso del garrote lo hiciera girar. De nuevo el Scar suplicó. De nuevo Quick se negó. Amy barrió su espada hacia abajo y a la derecha, la hoja atrapando el tronco. Atrapándolo y deteniéndolo. No como si Quick hubiera golpeado una pared, donde la vibración, la fuerza debería haber destrozado la madera. No, más bien como si Quick hubiera golpeado su tronco contra un espeso montón de miel. Su arma quedó pegada a la hoja de Maena, la detención tan completa, tan total, que envió a Quick cayendo a la derecha sobre la arena. Aún así tenía una mano en la correa del garrote, un cuero marrón lo suficientemente resistente para soportar su tirón. Quick tiró con su mano derecha, arrancó el garrote de la hoja y lo devolvió a sus brazos. «Y no eres mal luchador», dijo Amy. «Bien. Ese primer salto. Kanzi. ¿El bloqueo? El mismo Scar en tu garrote de nuestros amigos del norte». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Quick levantándose con arena cayendo de su ropa. «¿Estás usando los Scars para luchar?». «Oh, mucho más que eso». Amy agitó la hoja de un lado a otro. Mientras lo hacía, su filo captó la misma luz que los apliques, brillante y caliente. «Lo cambiarán todo, Bis. Todo». Barrió la hoja por la arena. Chispas blancas y ardientes, granos ardiendo volaron por el aire, dirigiéndose hacia Quick. Él retrocedió, resbaló, vio y sintió esas chispas aterrizar. Sus ropas humearon y dejó caer el tronco, rodando para tratar de apagar los pequeños fuegos. Para cuando terminó, escuchó un único clic. La puerta cerrándose. Amy, con el tronco recuperado y en su posesión, estaba de nuevo fuera. «Me alegro de que no sea solo un recluta de Nayan», dijo Amy cruzando los brazos. «Nos ayudarás mucho más de esta manera». «No entiendo», intentó Quick, tratando de mantener la confusión desesperada fuera de su voz.
¿Por qué me estás haciendo esto? Porque Gladring es la única oportunidad que tenemos de hacer que todos ustedes, idiotas, vean las cosas de la manera correcta. No estás de su lado. A mí comenzó a darse la vuelta. Deberías pensar en eso. ¿De qué lado estás? Toma la decisión correcta lo suficientemente rápido. Tal vez no te mate primero.